Son las 8:17. Tenemos el placer de estar en contacto en esta mañana con Natalia García Freire, destacada escritora ecuatoriana, quien tiene dos muy importantes libros ya a su haber. Natalia es periodista y escritora, movió recientemente su residencia de Cuenca a la ciudad de Madrid. Natalia, bienvenida. Quisiéramos en esta pregunta tu opinión sobre el hábito de la lectura en Ecuador. ¿Cuánto leemos los ecuatorianos? Pero antes, cuéntanos cómo van esas primeras semanas por allá en Madrid. Bueno, primero, buenos días con los dos. Es un placer siempre estar por aquí. Gracias por el interés y por el espacio. Los días en Madrid geniales, y esto va un poco por el tema que estamos hablando ahora del libro y de la lectura en Ecuador. Si hay algo que tiene Madrid y España en general y algunos otros países como México, Colombia, Argentina, es una red fuerte de bibliotecas públicas. Y eso tiene que ver mucho con los hábitos de lectura. Madrid para mí siempre va a ser el lugar en donde no importa si tienes o no dinero, siempre vas a tener el derecho a leer. Y eso lo tienen muchos países, y creo que es algo que en Ecuador nos falta mucho para llegar a discutir ese derecho a la lectura. Y muchas veces cuando nos preguntamos sobre cuánto lee el Ecuador o cuánto lee la gente en el Ecuador, parece que se traslada esa idea de que no se lee al lector o al posible lector, cuando la base para que existan esos lectores está en garantizar ese derecho a la lectura y ese acceso sin depender de tu procedencia, del dinero, sin proceder de tu capacidad adquisitiva, de cualquier cosa. Debería o está dentro de los derechos, ¿no? Acceder al conocimiento y acceder sobre todo a la posibilidad de imaginar. Entonces creo que es una pregunta que nos traslada a un panorama mucho más amplio y complejo, que va mucho más allá del lector mismo y que tiene que ver con esas garantías que dependen de instituciones mucho más grandes, que depende del Estado y que depende también de esa importancia que pierde mucho espacio la cultura, ¿no? La importancia que le damos a la cultura, cuando es una de las herramientas. El conocimiento y la cultura son una de las herramientas a través de las cuales un pueblo y cualquier territorio adquiere muchas más capacidades, incluso para imaginar mundos mejores, territorios mejores o comunidades mejores. Entonces creo que eso que es una pregunta más compleja, y con lo que tiene que ver con Madrid, siempre feliz de poder llegar, y apenas llego, ir a la biblioteca y sacar libros. ¿Cuánto leen los ecuatorianos hasta donde tú conoces? Hemos buscado algunas estadísticas y encontramos cifras que darían en promedio un medio libro o hasta un libro al año. Y hay datos oficiales, llamémoslo así, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que habla de que el 27% de los ecuatorianos no tienen un hábito para leer o por la lectura. Y de quienes leen, un 31% lee el periódico, un 28% lee libros y el resto revistas o medios magnéticos e internet. ¿Qué percepción tienes tú sobre esto? Y la pregunta viene más al caso porque una reciente entrevista tuya, una excelente entrevista con Diario El Universo, señalabas que te hizo pensar mucho esto de dedicarte a ser escritora, quizá porque Ecuador es un país complicado en ese sentido.
Y Rosana. quizás yo quisiera añadir, bueno, primero que gusto, Natalia, de tenerte por acá, realmente muy contentos de poder dialogar contigo sobre estos temas, pero yo quisiera añadir a estas cifras, y justamente esto salió de un pequeño conversatorio que hubo a propósito del Día del Libro en la Universidad de Cuenca, que de este porcentaje de lectores, un porcentaje importante de este son los estudiantes de colegio, que tampoco están leyendo porque tengan un hábito de lectura o porque hayan sentido esa pasión por leer, sino porque muy probablemente el colegio les dio uno o dos textos para que durante el año lo lean. Es decir, pasa mucho por los hogares, quizás el espacio, el ámbito en el que creces, pero también pasa mucho por el sistema educativo. Totalmente, y en ese sentido, pensando en la cifra, ¿no? Medio libro al año, que es la cifra que se ha sostenido a través de los censos que se hacen ya varios años, y que es una cifra preocupante, pero sobre todo desesperanzadora en el sentido, como decía antes, que se traslada un poco eso como a la responsabilidad de la gente de no leer, pero que tiene mucho más que ver con ese poco acceso a la lectura. Y pensando en eso, los países donde más hábito se genera con la lectura pasa porque al ser un derecho atraviesa o es transversal en varias etapas, empezando, bueno, como decía Rosana, por los colegios, con el hecho de que deben tener una biblioteca, y también de que los planes de estudios alrededor de lo literario pasan por planes de estudio que sean mucho más abiertos y que incentiven al estudiante o a cualquier estudiante a adquirir ese hábito, teniendo la posibilidad no de leer quizá libros que puedan corresponder a un momento histórico importante para el estudiante, pero que no corresponden a su mundo imaginario en ese momento. Yo recuerdo cuando estaba Ujú. en el colegio, habían, bueno, yo tenía en esa época, era como un boom Harry Potter, y se había hablado muchas veces, ¿no? De incluirlo como parte, porque había muchísima gente que lo quería leer y lo estaba leyendo, y yo de hecho tenía amigas que se lo pasaban, y era como una comunidad, pero no se aceptaba que se incluya dentro de la asignatura de lectura y comprensión, por ejemplo. Entonces, a través de un plan más macro y más grande que piense la lectura como eso, como un derecho, y si es un derecho también tienes esa libertad, y no solo es el derecho a, como decía, al conocimiento, sino a la imaginación. Si se piensa desde esa perspectiva, un plan más amplio, entonces sí se puede generar un terreno fértil para esos hábitos lectores. Eh, Ahora mismo sí que se ha retomado la idea de volver a un plan lector, que es algo que lleva, creo que 2 años que Ecuador no tiene su plan lector, que estuvo en pausa, que perdió los fondos, y ahora se está retomando eso a través de mesas de participación, con consejos consultivos, con expertos, con gente que ha estado muy conectada siempre al mundo del libro y de la promoción lectora, pero es imposible sin eso. La lectura, a pesar de que es un hábito que se realiza en soledad, pertenece a un ecosistema y a una comunidad mucho más grande. El libro no se hace solo y no llega solo a las manos de un lector. Ese lector tiene que desde sus primeros años saberse o conocerse el lector, casi como se conoce como ser que imagina, ser que siente, ser que ríe, es un ser que consume historias. Lo mencionaban al principio con la frase de Carlos Vázquez, ¿no? Que la literatura desde un principio fue oral y sigue manteniendo esos ecos, pero esa parte oral de la literatura siempre fue en comunidad, y ese acceso de grupos enteros que se reunían alrededor de una hoguera o en una casa, comunidades que accedían a esas historias.
y esa es la sensación que no se tiene quizá en Ecuador, y por eso esas cifras alarmantes y desesperanzadoras eh, no, no son culpa, o no hay una culpa en los lectores o no lectores, sino en esa sensación de que en Ecuador no existe un tejido, un ecosistema, un terreno en donde cualquier niño, antes de cualquier otra cosa, al existir, sepa que tiene ese derecho a imaginar y por tanto tiene ese derecho a consumir historias y a pensar en sus propias historias. Incluso en términos simbólicos, yo hablaba mucho o hablo mucho con amigos que escriben de que la escritura también es un acto eh, no solo valiente, arriesgado, complicado, en un país en donde se ve casi como un imposible, ¿no? El dedicarse a escribir. Es algo, es casi un arte de magia que sigamos teniendo la talla de escritores que tenemos dentro de Ecuador, que a veces ni siquiera son reconocidos y que simbólicamente muchos de ellos han muerto sin ese reconocimiento, en condiciones muy precarias de vida. Entonces, mientras no tengamos esas mínimas garantías para que cualquier persona pueda ser un futuro lector, esas cifras no van a cambiar. Y creo que ese es como además es un tema que necesita siempre pensarse a futuro y de forma permanente. El plan lector no puede ser algo que cambie con cada gobierno que entra o sale, o que los presupuestos se quiten o se devuelvan una y otra vez, porque entonces se convierte en algo insostenible. Y si por algo todavía o existen personas que tienen ese hábito lector y además personas que escriben y que se entregan a crear esos mundos, es también porque sí que hay emprendimientos y sí que hay personas que se han dedicado a esta promoción lectora más allá de las pocas garantías que hay. Y eso es algo para mí admirable, ese tejido que hay de talleres de escritura, de clubes de lectura, que se sostienen casi por esa pasión lectora, aunque no debería ser así, y por esa pasión y por ese mismo fuego de la literatura oral, ¿no? De sentarse y compartir una historia, y que hacen que mantengamos esa esperanza de que a futuro esto se pueda convertir en algo mucho más institucionalizado y, como decía, en una garantía para que cualquier niño sea un futuro lector. Quisiera aportar con un par de cosas que han sucedido en tu ausencia recientemente aquí en la ciudad de Cuenca, Natalia, con respecto a este tema. En las festividades de Cuenca se incluyó en la agenda una feria de libro, hecho que fue aplaudido. Según Jonathan Cooperman, quien dirige el área de cultura del municipio, la inversión fue de $150,000. Cifras sin precedentes, la muestra sin precedentes, sin dejar de ser modesta, pero la mejor que hemos visto en varios años en la ciudad de Cuenca, que además estuvo matizada con coloquios y conferencias que tuvieron una muy buena participación del público. Dicho sea de paso, allí estuvieron también en algún editorial tus libros Nuestra piel muerta y Trajiste contigo el viento. Y en cuanto a lo negativo, en cambio, conocimos en estos mismos escenarios, hablando con actores que tienen que ver con la gestión de la lectura, de que en las librerías públicas que maneja el GAD local, 16 en total, incluyendo la principal del municipio aquí en la ciudad de Cuenca, y otras que se encuentran en sectores rurales de la provincia, no cuentan con un solo dólar de asignación para compra de libros en este año 2024. Sí, con respecto a la feria, realmente, claro, ahí es cuando uno se da cuenta que no es que no exista un interés por la lectura, es que mientras no existan los espacios, no hay dónde acceder a eso. Entonces, una iniciativa que surge también de forma colectiva en Cuenca, con un gran apoyo de la Dirección de Cultura, consigue que empiecen también
a moverse y que empiece mucha gente que quizá estaba más al margen a entrar en esos espacios y habitar la lectura como una forma de vida, y es algo que debería mantenerse año tras año, y yo felicito mucho esa iniciativa y sé que fue un espacio de construcción. Pero sí, el tema de las bibliotecas públicas en la ciudad es algo que lleva muchos años. No se puede acceder a la compra de libros, por los cuales son bibliotecas que cuentan con un fondo muy pequeño, precario, pero tampoco se puede acceder, por ejemplo, en la biblioteca municipal uno ni siquiera puede ver los libros. Hasta la última vez que yo fui no se podían sacar los libros, había que sacar copias, por ejemplo. Entonces son condiciones muy precarias y que se entiende desde lo que decíamos, ¿no? No es un tema o de lector, ni siquiera ya de la biblioteca, sino un tema de que no se destina un presupuesto. Y esto también tiene que ver con que en muchos países de Latinoamérica, no en todos, pero se piensa a la cultura como algo que se puede responder cuando todo lo demás se resuelva. Y en una situación tan compleja como la que vive el Ecuador, pareciera que la cultura podría quedar para después, cuando la cultura, la educación, la lectura como un derecho son temas fundamentales para el bienestar general de cualquier territorio. Entonces, eh, incluso en situaciones muy precarias y muy complejas a nivel nacional, siempre se debería tener en cuenta parte de un presupuesto para eso. Lo que pasa es que no ha existido y no existe esa red, y no se le ha dado esa importancia, y, y la situación precaria de las bibliotecas también las pone como un espacio en donde los lectores no pueden habitar y tampoco pueden animarse quizá a seguir leyendo, porque muchas veces es más difícil acceder a los libros a través de las bibliotecas que, por ejemplo, a través de PDFs de copias de copias que se hacen de los libros, que ese también es otra situación en el país. El tema de que muchos hemos accedido a libros y a lecturas a través de reproducciones piratas, por ejemplo, de libros, ya sea en PDF o ya sea con copias. Y eso también nos dice algo, nos dice que sí hay un deseo lector o que sí hay un deseo. Yo siempre opino que una persona que lee un PDF, si en verdad quiere ese libro y si puede y si consigue un día, se lo va a comprar. Eh, y, y, y en ese sentido siempre hay como una discusión compleja alrededor de este tema, pero lo más importante y lo primero es ese acceso. Y que la gente busque, y de hecho hay redes de lectores que se pasan libros, y eso sí habla del deseo lector. Lo que habla también es de la imposibilidad del acceso. Entonces, también es verdad que se pueden pensar otras formas, eh, pero tampoco hay como personas trabajando en eso, pero se pueden pensar en convenios con editoriales que parte de las tiradas que hacen de ejemplares y que imprimen se destinen, no muchas, pero una parte a bibliotecas públicas, que se haga ese trabajo a través de convenios, porque también muchas veces la única salida es colectiva en el mundo editorial, en el mundo del libro, en el mundo cultural. Pero para eso también necesitamos personas que estén ahí, que puedan gestionar, que tengan el tiempo de gestionar todo eso. Y muchas veces es lo que digo, ¿no? Parece que la cultura quedaría como al final de la fila ya ni de prioridades, sino de algo que se puede hacer una vez que se resuelva todo lo demás. Así es.
Lamentablemente, y a esto contribuye también todo este desequilibrio social, los problemas económicos, sobre todo, que agobian a los ecuatorianos, que concentran a las grandes mayorías, yo pensaría que a una gran mayoría de el país, en problemas de carácter vital, de las necesidades primarias. Ojalá la situación cambie, Natalia. No quisiera, antes del cierre, que nos comenten cómo van tus proyectos y tus realidades. Nuestra piel muerta, trajiste contigo al viento, cómo se están vendiendo en los mercados internacionales y aquí en Ecuador particularmente, y qué más tienes en proceso. Bueno, yo me quedé mucho más contenta porque Nuestra piel muerta y Trajiste contigo el viento ahora se puede conseguir de forma más fácil a través de la edición de Tusquets, porque se imprime en Colombia y es más fácil que llegue a Ecuador, y también con un precio más accesible, que ese es también otro tema, ¿no? De la accesibilidad de los precios de los libros. Y la verdad, yo me quedo siempre contenta porque siempre hay gente que lo está leyendo, siempre hay gente que está interesada en charlar sobre el libro. Y recién el lunes salió la edición italiana de Trajiste contigo el viento, que también es una felicidad de que esté en un idioma que a mí me parece bellísimo además, y que circulen en un lugar en donde además se lee muchas traducciones, se lee mucho de fuera y que puede estar ahí. Y próximamente, quizá el próximo año, salga un libro de cuentos, así que les estaré contando apenas sepa cuándo y cómo, pero en eso estoy. Y además, bueno, siempre con las clases de escritura, talleres de escritura, y también tratando, como decía, un poco de pensar en que estas salidas son colectivas. Yo propuse hace un tiempo por redes sociales un club de libro al que cualquiera puede inscribirse desde cualquier sitio del Ecuador, porque es por Zoom. Pueden escribir a clubdelectura@gmail.com. Ahora les dejo los datos, y nos reunimos todos los martes, comentamos un cuento, que también es muy accesible porque hay muchos cuentos que están en la web y que se permite acceder a ellos con el permiso de los autores, y tratando un poco de hacer eso también, de construir desde donde se puede. Bien, en honor a la precisión de las informaciones que damos a través de este medio de comunicación, agradecemos la aclaración que nos hace el escritor cuencano Carlos Vázquez. Señala que no son 16 sino 26 las bibliotecas de la red del municipio de Cuenca, y que existe una ordenanza en la que se estipula que cada libro publicado en Cuenca, sea por editoriales públicas o privadas, tiene que llegar a la Biblioteca Central Daniel Córdoba, pero es una ordenanza que no se la aplica en la práctica. Natalia, muchísimas gracias, y tu despedida del público cuencano. Muchas gracias a todos, y nada, espero que podamos seguir leyendo y cada vez más, y gracias siempre por el espacio, siempre es un placer charlar con ustedes. Declaraciones de Natalia García Freire, periodista y escritora. Son las 8:40.